Hola, saludos desde Blackberry and Cross. Estaremos explorando el día de hoy el tema de análisis de concordancia por atributos, una prueba que es parte del conjunto de pruebas del análisis o aseguramiento del sistema de medición, particularmente cuando hacemos mediciones por atributos. Esa prueba en Minitab Statistical Software, que es el software que estoy utilizando en este momento, se encuentra en el menú Estadísticas, Herramientas de calidad y luego aparece acá análisis de concordancia por atributos. En este video vamos a tener una introducción básica a este tema. Es muy importante que usted conozca o sepa que lo que Minitab hace es ayudarle a analizar los datos que usted recolecta, pero Minitab como software de análisis no le va a ayudar a confeccionar el procedimiento ni las buenas prácticas que se necesitan para poder recolectar buenos datos en este estudio. Para eso nosotros en BlackBerry Cross hemos diseñado un curso que se llama, así como lo ven ustedes acá, Análisis de Concordancia por Atributos. Está en versión manual de PDF, también está en versión SCORM y también lo tenemos en la versión de asistencia con instructor y cubre desde qué es el análisis de concordancia por atributos, cómo alistar los datos, cómo recolectarlos, cómo tabularlos y cómo analizarlos. El día de hoy solamente estaremos viendo en este ejemplo de Minitab cómo acceder al menú, qué tiene el menú y alguna interpretación básica, no el proceso de preparación y de alistamiento, así como tampoco el análisis profundo. Pero creemos que les será de importancia, de interés conocer sobre este video para que entonces se pueda familiarizar mejor. ¿Cuándo hacemos esta prueba? Bueno, la prueba de análisis de concordancia por atributos generalmente se hace cuando necesitamos desafiar la hipótesis de la idea de si nuestros inspectores de producto de algún tipo de inspección visual de juicio, no necesariamente tiene que ser una inspección visual, puede ser de juicio, tienen un criterio estándar, un criterio concordante. Y hay tres niveles de concordancia contra un estándar, como lo he visto acá en la columna C5 que se ha recolectado, entre inspectores y el inspector consigo mismo. En esta prueba, básicamente, para lograr esos tres niveles de concordancia, que aclaro, no necesariamente siempre se necesitan, algunas veces se decide hacer concordancia de los inspectores consigo mismos y entre ellos, pero no contra un estándar. Algunas otras veces se hacen las tres pruebas. Independientemente de cuáles sean las que usted está necesitando, es común lograr en esta prueba que participen varios inspectores. Se sugiere ojalá más de tres, pero bueno, si tenemos solo dos inspectores con dos será. Tenemos que recolectar una muestra maestra antes, que es la muestra, perdón, la muestra maestra, la muestra estándar, que es contra la cual los inspectores serán evaluados, pero no es la muestra que reciben. La muestra que reciben es una serie de partes o de muestras que contienen una o varias características defectuosas o varias características a evaluar en juicio. Por ejemplo, una muestra, la muestra número uno, en este caso, que se le ha entregado a Mike, ha sido tipificada con la condición número uno por Mike. Sin embargo, el estándar dice que debió haber dicho que era la condición número 5, lo cual identifica que Mike no evalúa bien contra el estándar, pero en sí mismo Mike es consistente consigo mismo. Eso es lo que identificamos en una prueba de análisis de concordancia por atributos. ¿Qué tanta concordancia o no concordancia hay de la persona consigo mismo, de la persona con otras personas o de cada persona contra el estándar? ¿Qué pasa si Mike es muy coincidente consigo mismo y contra los demás? Bueno, que puede ser que todo eso esté bien, pero están mal contra el estándar. Consecuentemente, ¿qué tan bueno será tener un grupo de inspectores que inspeccionan consistentemente de forma incorrecta? Esta prueba es sumamente importante y hay varios desafíos, como le decía, que cubrimos en ese programa de capacitación que le mencioné, como por ejemplo cómo se recolecta la muestra estándar, cómo se mantiene la muestra estándar, por qué hacer una calificación del 1 al 5. ¿Será que hay pruebas de análisis de concordancia diferentes? Y sí, la respuesta es que lo hay. Las muestras estándar algunas veces pueden tener solo dos valores de salida, buenas y malas. A eso se le llama prueba de análisis de concordancia por atributo binomial. Pero podemos tener
pruebas de concordancia por atributo nominales o bien ordinales, que es cuando establecemos una condición que es tipificada de la 1 a la 5 en diferentes muestras y las personas tienen que ser capaces de identificar que la condición está buena o mala, pero también cuál condición es. Un ejemplo más sencillo. Suponga que tenemos que hacer una inspección de un producto y sabemos que existen 5 condiciones, la buena y 4 defectos. Las piezas buenas serán las que yo diga que son la condición número 1. La pieza 2 es un tipo de defecto en particular, que es diferente al defecto 3, que es diferente al defecto 4 y que es diferente al defecto 5. Lo que espero es que mis trabajadores, mis inspectores, sean capaces de identificar la pieza buena y siempre decir que es buena, y también las piezas malas. Sin embargo, no solamente me interesa que digan que está mala, sino que digan que está mala por el defecto correcto. En ese caso tendríamos un estudio de concordancia nominal o bien ordinal si los errores tienen algún tipo de criticidad. Y esto también se puede utilizar en medicina, en radiología, por ejemplo, para ver si los médicos de imágenes o los especialistas técnicos en imágenes tipifican correctamente bien las lesiones con el nivel de severidad que realmente ameritan o el nivel de gravedad. También se puede utilizar para quienes hacen evaluación de algún tipo de lectura y necesitamos dar un juicio de si está buena, está mala, pero también de qué calidad tiene. Ese tipo de pruebas, bueno, acá el análisis de concordancia por atributo calza muy bien. Ahora, supongamos que usted aprende con nosotros en este curso que le mencionaba cómo hacer toda esa recolección de datos, cómo plantearlo, cuándo se necesita. Ya después de haber corrido ese experimento, tenemos estos datos acá. Entonces se ve muy fácil normalmente llegar a Minitab, abrir un ejemplo y tener los datos acá. Pareciera como que es un par de claps y todo sale, pero no necesariamente es así. Tómalo en cuenta. Suponiendo que ya tenemos esto, vamos a ir al menú estadística, luego vamos a ir a herramientas de calidad. En herramientas de calidad nos vamos a aproximar a análisis de concordancia por atributos. Vamos a solicitar que la columna atributos es la columna en donde se da el resultado, que en ese caso, como usted verá acá, es la respuesta. También podría llamarle usted atributo. La muestra es la columna que hemos llamado muestra. Ahora recuerde que en este caso la muestra son una serie de partes, no son el estándar, son una serie de partes que tienen vinculación contra un estándar. La muestra 1 tiene vinculación con el defecto 5, la muestra 2 con el defecto 3, la muestra 3 tiene vinculación con la condición buena, que es la que hemos dicho que es la 1. La 4, la muestra 4 tiene vinculación con el defecto 2. La muestra 5 también es buena. La muestra 6 es otra vez el defecto 3. Lo nota, puede haber más elementos en la muestra que condiciones en el estándar. Generalmente se recomienda tener unas 50 muestras e inspeccionar cada muestra 2 veces. La prueba de análisis de concordancia por atributo es esencialmente una prueba de repetibilidad y reproducibilidad. Al tener réplicas por persona, genera repetibilidad y al evaluar entre personas, vemos el efecto de reproducibilidad. ¿Por qué 50? Bueno, lo cubrimos también en la capacitación, pero tiene que ver con algunos estándares internacionales o de referencia internacional para ciertas industrias. ¿Quiénes son los evaluadores? Los que hemos llamado inspectores. Necesitamos tener el estándar, note que no. Podría hacerse la prueba sin estándar, sin embargo no se recomienda. Vamos a colocar acá que la prueba estándar está acá. Lo que sí no hemos colocado es el intento. El intento suele ser una columna de identificación, una columna de orden para saber que la pieza de Mike número 1 y número 2 fueron medidas y que la pieza 2, 1 y 2 también fueron medidas. Hay más operarios, como lo verán en el resultado. Y para cada uno de ellos deberíamos tener 2 intentos por cada muestra. Pero normalmente no usamos la columna de intento, pero se recomienda como parte de la tabulación. Las categorías de los datos de atributos tienen un orden numérico. Yo acá, por el ejemplo, diría que sí. Sin embargo, esto no lo tengo que decir, lo tengo que saber. Y eso es parte de lo que se planifica y se prepara antes, como lo enseñamos en nuestra capacitación.
Ahora bien, podríamos introducir información, fecha del estudio, notificado por quién, cuál es el nombre del producto, alguna información miscelánea. La información miscelánea puede ser si la persona utiliza lupas o algún tipo de instrumentos. En las opciones se pide calcular el kappa de Cohen de ser apropiado. Esto puede ser un cálculo avanzado, mostrar el total de discrepancias y hacer la prueba al 95% de confianza. En las gráficas recomendamos que estén marcadas las gráficas todas para que sea más fácil de interpretar. Y en los resultados que además de mostrar los porcentajes de concordancia individuales entre evaluador y evaluadores, también se muestra el kappa, el coeficiente de kappa y el coeficiente de Kendall. Todo esto se explica más a profundidad en nuestras capacitaciones. Le damos a aceptar y Minitab lanza los resultados. Voy al menú vista, solo salida. ¿Qué tenemos en los resultados? Varias secciones. La primera, una sección para análisis individual por evaluador. Aquí se evalúa cada persona consigo misma. Vemos la cantidad de elementos inspeccionados. Noten que fue una muestra de 50 y la cantidad de coincidencias que tuvo la persona. Por ejemplo, Amanda tuvo un 50 de 50, pero esto no significa que Amanda inspeccione bien contra el estándar. Lo que significa es que de las 50 muestras las inspeccionó y siempre dijo la misma respuesta que dijo en la primera vez que la inspeccionó contra la segunda vez que la inspeccionó, en el primer intento contra el segundo. Quien tiene un peor resultado en este caso es Eric, que tuvo 7 no coincidencias, generando ya algunas dudas. Estas tablas de coincidencia pueden ser muy útiles para empezar el análisis, pero normalmente se recomienda utilizar el estudio llamado capa de Fleiss. Tanto es así que algunas veces esta prueba suele llamarse pruebas de capa. En este caso, cada persona se evalúa de acuerdo con el resultado que haya tenido en la respuesta 1 o 2 como mínimo si son binomiales, o 1, 2, 3, 4, 5 o más, dependiendo del estudio nominal o bien ordinal que se haya hecho. En este caso, el estudio de capa o el indicador de capa se sugiere que tenga un valor superior al 70%, pero esto depende de la industria. Por ejemplo, en este caso, si vemos a Eric, Eric tiene para algunas pruebas, está rozando en el 70, lo cual indica que es un desempeño muy bajo, pero perfectamente podría considerarse, dependiendo de su industria, que por debajo de 90 está bajo y hay que reentrenar a las personas para que tengan una mejor concordancia en la evaluación. De nuevo, la primera parte es un estudio relacionado con el comportamiento de cada persona consigo misma. Como seleccionamos que nuestro estudio estaba ordenado como tal, se han agregado tanto el estudio de capa como el de Cohen, que tiene una interpretación relativamente similar, así como los elementos de concordancia de Kendall, que no profundizaremos en este video. Tenemos el acuerdo de evaluación de cada evaluador contra el estándar, una tabla similar, pero ahora se está comparando cada persona contra lo que se supone que tenía que dar. Note que ya acá Amanda no tiene 50 de 50, falló 3 contra el estándar. Y Eric empeora porque falla 9 contra el estándar. Evaluaríamos tanto el kappa como el Cohen como el Kendall para el análisis contra estándar y tomaríamos nuestras decisiones. Y luego vendríamos al nivel de concordancia entre evaluadores, que es uno de los más críticos porque al fin y al cabo podemos estar concordantes contra el estándar, pero nuestros inspectores no están concordantes entre sí, lo cual significa que tanto podemos confiar en el criterio de una persona contra la otra. En este caso tenemos 37 concordancias de 50, colocándonos en un bastante marginal 74% de concordancia. Analizaríamos también el kappa de Fleiss. Aquí en este caso vean que el kappa de Cohen debe tener 2 evaluadores y un ensayo individual por evaluador para poder evaluar este kappa. Aquí hay una nota como tal, y el coeficiente de Kendall pues sí se podría analizar particularmente. Todos los evaluadores contra el estándar es la última prueba que provee Minitab. Se hacen los resúmenes de discrepancia contra el estándar. Y por último, no menos útil e importante, es esta gráfica que nos muestra la diferencia de cada evaluador consigo mismo con respecto a la muestra. Donde estuvo el punto azul es la concordancia vista en el estudio. La línea roja con una marca X en los inbordes es el intervalo de confianza de cada evaluador, y luego vemos el evaluador contra el estándar. Una prueba muy interesante, muy útil, muy práctica, que tiene mucho detalle, como verán, indicadores de capa de Fleiss, Cohen, Kendall, que depende del tipo de estudio que estoy utilizando. Pero que esperamos con este video usted sienta interés de explorar un poco más.
Y si lo considera bien, pues contáctenos para poder hablar sobre la capacitación a detalle que tenemos en esta técnica, que utiliza tanto Minitab Statistical Software como también Engine Room, que es otra aplicación de software que utilizamos en nuestro programa de capacitación para ayudarnos en este tipo de problemas. Gracias por su tiempo. Recuerde visitarnos en www.blackberrycross.com y si este video le fue de utilidad, pues no deje de darle me gusta o suscribirse al canal en el cual lo encontró. Hasta la próxima. Gracias.